Está todo muy tranquilo, mucho silencio. Mucho silencio, mucho silencio. Yo no sé si eh, estuvieron todo el fin de semana haciendo ejercicios y ahora están matados, o se están preparando ahí para poner a andar el péndulo. Em, ¿Hasta acá alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Em, Aprovechen a preguntar lo más posible en las clases porque después, después uno va como arrastrando preguntas y cosas que quedan flojas. Y bueno, este es un buen momento para entender todo porque no tenemos mucha correlación. No hay correlativas entre la clase de hoy y, y la pasada, o hay muy poquitas. Así que cualquier cosa no duden en preguntar. Y, y obviamente yo a veces paso, como no los veo, medio que salvo que alguien diga algo, yo voy a seguir, pero no duden en interrumpirme, que para mí mejor si no entienden algo y me interrumpen a que si no lo entienden y no me interrumpen. Recuerden que nuestro objetivo acá es que ustedes aprendan, así que si hay algo que no se entiende, no duden en preguntarlo. Para hacer un repasito más o menos de lo que estuvimos viendo, vimos cómo armar un histograma, y cómo a partir de los datos con los que hicimos el histograma, calculamos ciertos estimadores que nos dan información acerca de cuantitativa, acerca de esa distribución subyacente. Esos estimadores son el promedio y la desviación estándar principalmente. Y bueno, también está la varianza y la moda y la mediana, como les mostré antes. También vimos cómo normalizar un histograma y vimos que la probabilidad de que ocurra de que la misma persona que hizo este histograma, cuando mide de nuevo, tenga una medición en un determinado intervalo, va a estar dado por el valor en el eje Y de ese bin. Y obviamente, como vimos recién, como venimos viendo, o como se imaginarán, este histograma, a medida que uno suma mediciones, se va acomodando y idealmente va tomando forma, una forma que se parece a la distribución, que se parece cada vez más a la distribución subyacente. Una pregunta, por favor. Sí, dale. Este, hace un rato relacionaron una frecuencia con un porcentaje. Sí. Son como así, que yo puedo decir, o sea, si una frecuencia es de 0,10, puedo decir que eso va a pasar, tiene la probabilidad del 10% de que pase. Sí. Exactamente esto que dijiste vos. Hay una sutileza, digamos, por ejemplo, acá está el histograma normalizado, donde en el eje Y ponemos frecuencia. Sí. Esto, digamos, si yo me baso solamente en las mediciones que hice, la frecuencia lo que me dice es, por ejemplo, para este que está acá, el 12%, obtuve resultados en este intervalo el 12% de las veces. Eso es algo que ya pasó, que ya medí. El 12% de las veces obtuve valores en este resultado. Okay. Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros en física? Si la cantidad de mediciones es suficientemente grande, o si ya alcanzó un determinado número, si ya alcancé un determinado número de mediciones, Sí. este valor, que con la primera interpretación significa cuántas veces, qué fracción de las veces medí ahí, también puede significar en el futuro cuántas veces voy a, un resultado me va a caer en ese intervalo. Entonces, fíjate que es muy sutil la diferencia porque en un caso estoy hablando de fracción de veces que ocurrió ese resultado ahí, o
porcentaje de las veces que ocurre ahí, y en otro caso estoy hablando de la probabilidad de que un nuevo resultado caiga en ese intervalo. Claro. Ese salto, que es sutil, digamos, es la diferencia fundamental que hay entre lo que se conoce como estadística y lo que se conoce como probabilidad. Digamos, una estadística asume que hay un duende con una máquina perfecta que está tirando números al azar con cierta distribución, y ese duende, digamos, de alguna manera uno lo puede pensar como probabilístico. Digamos, tiene una cierta probabilidad de tirarte un número en este intervalo. Sí. Ahora yo, como personaje que estoy midiendo, lo que tengo que hacer es usar herramientas de estadística para conocer esa probabilidad, ¿Y qué mejor forma de estimar cuál es la probabilidad de que caiga un intervalo que, bueno, haciendo 100 mediciones y viendo qué fracción de las veces me cayó en ese intervalo una medición? Ok. ¿Está bien? Sí. Entonces, si yo en este mismo histograma que estamos viendo acá, que está hecho con 100 mediciones, hago una nueva medición, esa nueva medición puede caer, digamos, nada le impide caer en cualquier valor de tiempo. Ahora, digamos, el fondo de la cuestión está en qué probabilidad tiene de caer en cada lugar. Sí. Y eso, y esa equivalencia es, como decías vos, 1 a 1 con la frecuencia. O sea que en el Ahora, ejemplo de la moneda, el máximo se interpretaba como que la probabilidad de que al hacer a veces una moneda salga cara es casi el 90%. Exactamente. O sea, acá, sí, en realidad no es 90%, fíjate que es 0,09. Ah, ok. Esto es 10%. Sí. ¿Y por qué es tan chiquito ese número? Bueno, porque en realidad, fíjate que hay un montón de bines. O sea, entonces, ese es 10% y los de al lado son, bueno, cada vez menos. Si uno suma todas estas alturas, te da 100%. Sí. Pues, De nada. ¿Alguien más que tenga un comentario? No. Bueno, seguimos entonces. A ver, ¿dónde estábamos? Acá. Después quería hacer un comentario respecto a, habíamos visto lo que era la desviación estándar y cuál es la diferencia entre la desviación estándar de una muestra y de la población, que uno divide por n o por n-1, pero que, bueno, cuando n es grande, ese número son equivalentes cualquiera de las dos magnitudes. Después, esto ya lo estuvimos charlando, digamos, cuando uno mide cada vez más veces, el ancho de los bines se va haciendo cada vez más chiquito y uno pasa a tener una distribución que se puede pensar como una distribución continua. Ya no pensada como bines, sino pensada como diferenciales. Yo tengo el ancho de mis bines ahora es un diferencial. Es eso, lo que en matemáticas se conoce como un diferencial. Es un número muy, muy, muy pequeño, pero no es cero. Y ahora bien, la línea continua que se forma cuando uno cuando ese número de mediciones tiende a infinito, dibuja una función que se conoce como densidad de probabilidad. Y esta densidad de probabilidad es, digamos, en el fondo, la que tiene el duende pegada en el póster de la pared que usa para tirar la moneda. ¿Y por qué se llama densidad de probabilidad? Bueno, porque antes el valor en i
digamos, el valor en i de un bin, de una de las barras del histograma, me dice la probabilidad. Pero cuando ahora el bin es un infinitesimal, digamos, la probabilidad de que una medición caiga en exactamente en un valor es cero, en verdad. O sea, la probabilidad de que yo mida y mida 1.00000000000, así con infinitos ceros, es cero. Lo único que puedo hacer yo es pensar en intervalos infinitesimales, es decir, en pensar cuál es la probabilidad de que una medición caiga en entre, ya no en un, por ejemplo, periodo del péndulo, ya no en ft, o sea, la probabilidad de que caiga acá es cero, pero la probabilidad de que caiga en el intervalo f de t y f de t más un diferencial, bueno, esto ya no es cero. ¿Y cómo sé cuánto vale esta probabilidad? Bueno, la tengo que integrar. O sea, integro la integral de la función entre un t y un t un poquitito más grande. Esto es lo que se conoce como, digamos, la probabilidad de que de obtener una medición, digamos, en este pequeño intervalo, que es infinitesimal. Y bueno, se llama densidad porque justamente las densidades hay que integrarlas para obtener el valor absoluto, ¿no? Entonces, yo quiero saber una probabilidad, bueno, la tengo que integrar. Lo mismo pasa con la densidad de masa, por ejemplo, o la densidad... sí, por ejemplo, o la densidad, sí, es eso, la densidad de masa. Imagínense que tengo un volumen, ¿no? Que tiene una densidad homogénea ρ. Recuerden que la densidad, ¿cómo la puedo calcular? Si yo tengo un volumen con un líquido, ¿quién me canta eso? ¿No era masa por volumen, algo así? Masa sobre volumen. Sobre volumen, ahí está, no me acordaba. Muy bien, masa sobre volumen. Entonces, la analogía entre densidad de probabilidad y una densidad de cualquier otro tipo, que en este caso estoy usando la densidad de masa, es, digamos, si yo quiero saber, pueden pensar en la probabilidad como la masa. Yo quiero saber, bueno, cuánta masa hay en este volumen. Lo que tengo que hacer es, digamos, esta es la densidad promedio, si quieren, porque agarro toda la masa y todo el volumen y hago masa sobre volumen. Pero la densidad puede ser distinta en cada lugar. Entonces, para calcular cuánta masa hay en un pedacito de volumen, digamos, acá, la cuenta que uno tiene que hacer es integrar esta densidad, supongo que esta densidad depende de las coordenadas x y z. Entonces yo tengo que integrarla en ese volumen en el que estoy, en ese volumen que estoy considerando. Entonces, si yo quiero saber cuánta masa tengo acá, en este pedacito, tengo que integrar en ese volumen. ¿Y qué es lo que integro? La densidad de masa. Entonces, esa es la equivalencia, por eso se llama densidad de probabilidad, porque para saber la probabilidad tengo que integrar. Para saber la masa, también tengo que integrar la densidad de masa. Y el análogo entre esta densidad media y la densidad de probabilidad, ¿cuál es? Bueno, ¿qué pasa si integro esta función, que puede ser cualquier cosa, en todo el volumen? Supongo que todo esto, el volumen es B. ¿Cuánto me da esto? Toda la masa, ¿no? Exactamente, me da toda la masa. Si yo agarro esta función que me dice, bueno, cuánta masa hay en cada pedacito, y le sumo cada uno de los volúmenes y lo sumo, bueno, me da la masa total.
Y lo mismo pasa con la densidad de probabilidad. Si yo sumo todas las probabilidades, me da el máximo de la probabilidad, que es 1. O sea, la probabilidad de que ocurra, de que la medición caiga a un lado es 1. Entonces, por eso se llama densidad de probabilidad. Y bueno, acá dice FT es la función de distribución de probabilidades. También se conoce como densidad, como función densidad de probabilidad. Cualquiera de los dos nombres es posible. Entonces, en este pasaje al continuo hay algunas cosas que cambian. Digamos, no es lo mismo un histograma que el gráfico de una función de una densidad de probabilidad. ¿Qué cosas cambian? Bueno, primero que para obtener una densidad de probabilidad, el n tiene que ser muy grande. Y después que el ancho de los bines va tendiendo a 0. Tiene que ir tendiendo a 0. ¿Cómo reinterpretamos la altura de cada bin? Bueno, antes eso era directamente la probabilidad. Ahora, para saber la probabilidad, lo que tengo que hacer es multiplicar por el diferencial. Y bueno, entonces todo lo que son sumatorias, que caracterizan a lo que son las distribuciones discretas, pasan a ser integrales en el caso continuo. Y recuerden, ¿cómo era que pasábamos de sumatoria a integral? Bueno, sacábamos la sumatoria, ponemos la integral, pero tenemos que agregar el diferencial. Entonces, el promedio, en el caso discreto, se calcula digamos, acá, bueno, acá fíjense que es ligeramente distinta a la ecuación de como lo habíamos mostrado antes, pero ¿qué significa esto? Significa, en vez de sumar sobre todos los x, sumo sobre los x que me hayan dado 1, por ejemplo, ¿no? O algún valor. Y ese valor lo llamo xk. Ahora, ¿cuántas veces me di xk? Bueno, nk. Entonces, si obtuve el valor 1 3 veces, acá voy a poner 3 por 1, que es lo mismo que hacer 1 más 1 más 1. O sea que en definitiva esta ecuación es igual a sumar sobre todos los valores y dividir por n. Alternativamente, yo, digamos, fíjense que acá está fk. ¿Por qué? Porque si paso este 1 sobre n dividiendo acá, digamos, recuerden que fk, que era la altura del histograma normalizado, era las cuentas que obtuve dividido n. Y bueno, ¿cómo es el pasaje al continuo? ¿Por qué hago esta cuenta que es medio intrincada en vez de quedarme con esta, que era la buena y conocida de siempre? Bueno, porque el pasaje al continuo tiene tiene justamente este producto. Digamos, tiene el valor multiplicado por la densidad de probabilidad evaluada en ese valor. Entonces, siempre esto, anótenselo, es como la regla que van a usar en toda la carrera. Digamos, un promedio de lo que sea se calcula como sumar todos los valores multiplicados por la probabilidad de haber obtenido ese valor. Eso es básicamente lo que es el cálculo de un promedio. Acá agrego una cosita por si alguno está más o menos perdido, a veces suele pasar, que en estos gráficos, a ver si puedo hacer una cosita. No, en este gráfico, este eje de acá vendría a ser el X, ¿no? No sé si se ve. Vendría a ser esta coordenada de acá. Y esta otra de arriba, ay, bueno, me quedó horrible, arruiné toda la diapositiva, pero esta vendría a ser el f de x. Entonces vendría a ser para cada x, fijarse cuánto es el f de x y bueno, ir sumando, ir haciendo la integral. Y lo mismo en el caso discreto, ¿no? Este era x, esta coordenada acá, el xk, porque es todo discreto, por eso se le pone k, y este sería el fk. Bueno, por las dudas. Disculpa, Nicolás, ¿puedes repetir esa definición que diste de promedio? Sí. En el caso, a ver,
esta definición de promedio es la más general de todas, digamos, en el sentido de que digamos, cualquier problema uno aplica esta fórmula y a veces el caso discreto es un caso particular. Pero lo que trato de decirles es de dónde proviene esta ecuación. Digamos, esta ecuación, ¿qué significa? Primero vamos a ver qué significa esto que está acá. Si yo tengo esta función f de x, imagínatelo como que es una función que conoces. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, f de x puede ser algo que vale 1 si está entre 0 y 1 y vale 0 en otro caso. Entonces, si yo grafico esa f de x, es una cosa así, ¿no? Esta puede ser una densidad de probabilidad, tranquilamente. Para que sea una densidad de probabilidad, la integral me tiene que dar 1. O sea, las densidades de probabilidades, por definición, ya están normalizadas. Digamos, la suma, su integral tiene que dar 1. Y eso es lo que dice acá. Ahora, ¿cómo hago esta cuenta? Bueno, yo lo que tengo que hacer es agarrar y poner directamente, a ver si puedo dibujar en otro lado. Reemplazo en f de x, pongo la función que yo tengo, que es la densidad de probabilidad, y x lo dejo así. Y después tengo que integrar, como integro cualquier función. Entonces, en este caso, ¿cómo sería? Como f de x es 0 en todos lados, salvo en el intervalo 0, 1, esta integral, que integra entre menos infinito e infinito, digamos, para todos los valores de f que estén fuera del intervalo 0, 1, va a dar 0. Entonces, esta integral es lo mismo que hacer la integral entre 0 y 1 de x por f de x de x. Sigamos. ¿Cuánto vale f de x en este intervalo, en el intervalo 0, 1? 1. 1. Entonces, acá me queda la integral entre 0 y 1 de x de x. Y bueno, ¿cuánto es la integral de x? Es x al cuadrado sobre 2, ¿verdad? Esto tengo que evaluar en 1 y 0. Entonces esto me queda 1 al cuadrado sobre 2, 1/2, porque 0 sobre 2 es 0. Entonces fíjense que acá el promedio de esta distribución está en 1/2, que es exactamente lo que uno espera. No, si este es 0 y este es 1, el promedio está acá. Este es un ejemplo sencillo de cómo aplicar esta fórmula. ¿Se entiende eso? Sí. Bueno. Sí. Ahora, ¿por qué la fórmula es así y no de otra manera? Porque, bueno, eso lo podemos ver en el caso discreto. Recuerden que en el caso discreto, el promedio era viejo y conocido, es este que está acá. Ahora, si este resultado x sub i lo tuve n veces, yo lo puedo reescribir de esta manera. En vez de sumar sobre todos los i's, digamos, sobre todas las mediciones, sumo solamente sobre las que son distintas y multiplico por el número de ocurrencias de ese valor. Por lo mismo que acá había puesto 3 unos. Es la diferencia entre hacer 1 más 1 más 1 y hacer 3 por 1. Y ahora, por cómo se relacionaba el histograma normalizado con el histograma sin normalizar, yo puedo reescribir el promedio como la suma de los valores por la frecuencia a la que ocurre ese valor. Simplemente usando esta ecuación, que es la ecuación de normalización. Y bueno, entonces fíjense que ahora el pasaje al continuo es
se hace con el mismo razonamiento de siempre, de como hacemos los pasajes a continuo. Reemplazamos las cosas que son discretas, o sea, la sumatoria por una integral, y en vez de poner, y esta probabilidad que antes era discreta, ahora, por esto que está acá, hay que reemplazarla por una densidad de probabilidad multiplicada por el intervalo. No importa, igual, esto es, digamos, para que lo tengan de referencia, no vamos a usar estas ecuaciones. Pero sí es importante que sepan que en el caso continuo, cómo calcular promedios. ¿Está bien? Y bueno, cómo se relacionan estas dos. De dónde surge que es esta la ecuación para los promedios. Un razonamiento similar se usa para la varianza. Fíjense que para la varianza es agarro los valores, les resto el promedio, los elevo al cuadrado, como habíamos dicho antes, y lo multiplico por la probabilidad. Entonces en el continuo es exactamente lo mismo, nada más que multiplicar por la probabilidad implica multiplicar por f de x por dx. Y la desviación estándar, por definición, es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Está bien? ¿Me expliqué más o menos? Este es una obra de arte, esta diapositiva. Está para colgarlo en un cuadrito, pero espero que más o menos se haya entendido a medida que fui escribiendo las cosas. No veo el chat. Ah, pero bien. Hay una manito acá de Patricia. una manito de Patricia. Bueno, bien. A ver. El intervalo lo iba a hacer, lo adelanté. Así que ahora vamos a ver la campana de Gauss. Maggie, ¿podrías? A ver si puedo borrar todo. Disculpa, no me di cuenta. No, está bien, ya borré yo. Sí, bueno. Ok. Bueno. Entonces, ahora lo que vamos a ver es un ejemplo concreto de una función, una densidad de probabilidad. Y ese ejemplo es el ejemplo icónico de estadística, que es la distribución de Gauss. O sea, la función de Gauss. Que tiene esta forma funcional. Ahora las vamos a ir desglosando un poquito, no se mareen tanto con... ya vamos a ver, digamos, qué es cada término y va a ser fácil acordarse cómo se escribe. Por lo pronto quiero que se concentren en el dibujo. Digamos, la campana de Gauss es una función que ustedes tienen que conocer, ahora vamos a dar distintas propiedades, y que es importante conocer porque ocurre, digamos, naturalmente en un montón de fenómenos. Digamos. Uno mide un montón de distribuciones y resulta que se pueden, o siguen exactamente la distribución de Gauss, o se pueden aproximar bastante bien por una distribución de Gauss. En otras palabras, es como si les dijera que la mayoría de los duendes tienen pegado en la pared la función de Gauss. Y en general es lo primero que uno piensa que tiene cuando va a hacer un experimento nuevo del cual no se conoce nada. Es importante saber que no todos los duendes tienen pegada en la pared la función de Gauss, ¿no? Hay otras que no, son otras distribuciones, no tienen por qué dar, cuando uno mide muchas veces, un histograma con esta pinta. Entonces, lo primero que quería que vean es que esta es una distribución que es simétrica respecto a su media. O sea, las colas están igualmente distribuidas. Como es simétrica, la moda, la mediana y la media coinciden. Entonces, este es un ejemplo de los que habíamos visto antes. La función de Gauss no es la única que cumple no es la única función, no es la única distribución simétrica y tampoco es la única cuya moda y mediana y media coinciden. Pero sí tiene esta propiedad. Cuando uno se aleja del valor medio de este mu, después vamos a ver bien cómo calcularlo y todo, pero cuando uno se aleja del valor medio, también podría decir de la moda o de la mediana, porque son el mismo número, bueno, esto decrece exponencialmente la probabilidad de obtener resultados fuera de ese intervalo,
y finalmente tiende a 0, cuando uno se aleja mucho de este valor medio. Ahora, ¿qué significa alejarse mucho o poco? Bueno, significa a cuántas desviaciones estándar estoy de este promedio. Y bueno, al ser una función de distribución, el área total bajo la curva es 1. O sea, ¿por qué? Porque si yo integro, la probabilidad de obtener un resultado es 1. Entonces, esto no es una propiedad exclusiva de la función de distribución de Gauss, en realidad es una propiedad exclusiva de todas las densidades de probabilidad. La campana de Gauss tiene, si arrancamos a la izquierda de todo, vemos que empieza a crecer, tiene concavidad positiva y en un momento ocurre un punto de inflexión, digamos que está acá, ocurre un punto de inflexión en el cual cambia la concavidad y pasa a tener concavidad negativa. Ese punto de inflexión marca el lugar donde estoy a un sigma del promedio. Entonces, pensemos ahora, veamos el promedio. Fíjense dónde está escrito el promedio en la ecuación. ¿Se acuerdan qué pasaba cuando uno tiene una función? No, supongan que tengo una función que está centrada en 0, ¿no? Sí, que tiene un máximo y está centrado en 0. ¿Qué pasaba en análisis matemático cuando yo me elegía otra función, g, que es f de x, menos algún valor? ¿Cómo eran g de x y f de x? Supongamos que esta era f de x. No sé, una parábola que hace así. Pasa que está corrida hacia, hacia el lado de los x positivos o hacia los x negativos, como sea, pero bueno, tiene la misma forma. Es la misma forma de la función de la gráfica, pero está corrida sobre el eje x hacia un lado o hacia el otro. Exactamente. Entonces, si yo en el eje X marco dónde está mu, donde mu puede ser positivo o negativo, lo importante es que este signo sea negativo. Yo marco mu y bueno, y ahora va a estar centrada acá. Entonces, lo que dice, digamos, si este mu vale 0, lo que indica es que esta campana está centrada en 0. Y si no vale 0, lo que indica es, bueno, ¿dónde está centrada la campana de Gauss? Entonces, una versión simplificada de esta ecuación es simplemente escribir x al cuadrado sobre 2 sigma cuadrado en el exponente. Esta va a ser una función de Gauss centrada en 0. Ahora bien, ¿cómo calculamos mu? Bueno, mu es el promedio. Entonces, lo calculamos con la misma ecuación que estábamos discutiendo recién. Si ustedes hacen esta cuenta, poniendo acá la función de distribución de Gauss, donde la función de distribución de Gauss, en vez de asignarle valores numéricos a mu y a sigma, lo dejan escrito así, bueno, hacen la cuenta, le va a terminar dando que el promedio es mu. O sea, esto que les acabo de decir, digamos, lo pueden verificar también haciendo la cuenta. Hacer esta integral no es fácil, así que se puede hacer, pero no la hagan. Porque, bueno, pueden buscar cómo hacerla. Pero si la quieren hacer es difícil. Porque en algún momento tienen que saber cuál es la integral de... O sea, para este x no hay problema porque se lo pueden sacar usando de encima, usando... ¿quién me dice que era la propiedad que usábamos para sacarnos las funciones lineales o polinomios que multiplicaban a una función difícil de integrar? Interacción por partes. Interacción por partes. Entonces, este x es fácil de sacárselo de encima con interacción por partes. Después, eventualmente voy a tener que integrar esta función y la integral de la función de Gauss es no tiene una expresión analítica. Bien. Después, ¿qué más? La función de Gauss tiene
acá un factor multiplicando esta exponencial que es una constante. Una constante que depende de este sigma, pero en definitiva es constante, no depende de x. Y esta constante no es otra cosa más que una constante de normalización. Es lo que, si esto no estuviera, la integral de esta función no me daría 1. Entonces, ya vimos que esto que está acá es la constante de integración, esto que está acá es el promedio. La función esencialmente es digamos, si ustedes quieren pensar cuál es la forma sencilla de la función de Gauss, es e a la menos x al cuadrado. Esta es la versión más simplificada de todas de la función de Gauss. Esta no está normalizada, está centrada en 0 y tiene un sigma particular que no sé exactamente cuál es el sigma de esta función de Gauss, pero bueno, esto es lo que ustedes tienen. Si ustedes le dicen función de Gauss, no se tienen que acordar de este choclo que es medio difícil. Tienen que pensar que es una exponencial que tiene en el exponente menos x al cuadrado. Entonces, ¿quién me puede decir por qué acá dividimos por 2 sigma al cuadrado? Si yo estoy definiendo una función, ¿por qué divido por 2 sigma al cuadrado y a esto no lo llamo directamente, no sé, lo llamo, qué sé yo, h? ¿Cuál puede ser la motivación por la cual esto está dividido por 2 sigma al cuadrado si yo estoy definiendo una función? Yo a ese divisor le puedo... Sigma todavía no sé quién es, o sea, podría ser cualquier cosa, acomodarlo y escribir h igual a 2 sigma al cuadrado y me queda una expresión más sencilla de recordar. ¿Alguien tiene una idea de por qué? Porque es la media, calculo, y va a estar a la mitad. ¿Qué cosa es la media? Acá entra un poco la diferencia entre lo que es la física y la matemática, si quieren. Aunque un matemático capaz que no está de acuerdo conmigo, pero digamos, matemáticamente es lo mismo dividir por 2 sigma al cuadrado, donde sigma es una constante, que redefinir, no sé quién es ese sigma, pero yo puedo agarrar y dividir por h y tengo una expresión que matemáticamente es más sencilla. Ahora, hay una razón físico-matemática por la cual no elijo escribir h y elijo escribir explícitamente 2 sigma al cuadrado. Se puso bastante matemática la clase. De a poquito nos metimos en esto. Bueno, está bien. La respuesta es que, fíjense que nosotros habíamos visto que cuáles eran los parámetros que caracterizaban una distribución. Mu y sigma, o en otras palabras, la media y la desviación estándar. Entonces, la media, en la función de Gauss la llamamos mu. Y la desviación estándar es ni más ni menos que este sigma que está acá. O sea, si yo calculo con la ecuación que vimos antes, esta de acá. Si yo calculo, no, bueno, este es en el caso discreto. Vamos, acá, en la diapositiva del demonio. Si yo calculo la raíz cuadrada de la varianza, si yo hago esta cuenta que está acá con la función de Gauss, no me va a dar h, me va a dar justamente sigma. Y por eso es que está escrito 2 sigma al cuadrado ahí y no sigma. Ah, bueno, estaba acá, entonces justamente la desviación estándar es de la función de Gauss, es el número que uno elija poner acá. ¿Y cómo se calcula? Ah, acá estaba, es cierto. Así. No hace falta calcularlo porque si ustedes ya le dan una expresión, supongan que en el exponente tienen algo así. E a la menos x al cuadrado dividido 3. ¿No? Y acá la constante de normalización.
Entonces yo les pregunto a ustedes, esta es una función de Gauss. Y les pregunto, ¿cuánto vale la desviación estándar de esta función de distribución? ¿Cómo harían? ¿Qué ecuación plantearían, digamos, para resolver esto? Esa pregunta. ¿3 igual a 2 sigma cuadrado? Muy bien, exactamente. 3 es igual a 2 sigma al cuadrado, y de acá uno puede despejar y sacar que el sigma de esta distribución es la raíz de 3 medios. Y entonces, ¿qué pasó? Me salvé de tener que hacer esta integral. Si yo hacía esta cuenta, suponiendo que me daban el valor de A, iba a obtener el mismo número. Pero como yo ya sé que la función de Gauss, el sigma es lo que divide al x al cuadrado, no, si lo elevo al cuadrado y lo multiplico por 2, entonces es una forma fácil de sacar el sigma a partir de la función. Bueno, otras características de la distribución de Gauss, además de la que ya dijimos. Perdón, rápido, que, una pregunta, rapidito. sí, En la diapositiva anterior, en la ecuación de sigma cuadrado, ¿dice sigma al cuadrado por x o sigma por x al cuadrado? esto, no, este no va acá. Ok, Eso está mal. gracias. De nada. Gracias por la observación. Y otra cosa más respecto de sigma, para que vean conceptualmente, esta es una forma matemática. Si le dan la función, ustedes ya saben sacar sigma. Ahora, si ustedes ven el histograma, sigma es la distancia que hay desde el punto medio hasta el punto de inflexión. Entonces ahí tienen otra forma de visualmente ver, bueno, cuánto vale sigma. Bien, entonces, acá hay 3 ejemplos. Si aumento sigma, fíjense acá, sigma vale 1 y es la distribución más finita de todas. La siguiente es cuando sigma vale 2 y la siguiente es cuando sigma vale 3. Y veamos si pasa lo que estábamos diciendo. Bueno, a ver, más o menos el punto medio acá está ahí. De hecho, muy igual a 5, o sea, es exactamente 5. Y el punto de inflexión, yo diría que la concavidad cambia más o menos acá. Y este valor puede ser tranquilamente 8. Entonces vean que sigma. O sea, si no me daban esta información, yo visualmente ya podía ver que este sigma valía más o menos 3, porque acá tengo 5, 6, 7, 8, 9, 10, entonces ahí estaba entre más o menos 8. ¿Ven? Entonces, de repente esta ecuación, mi objetivo es que esta ecuación, que en principio parece una cosa complicada, ahora sepamos a qué se debe, digamos, y sepamos desglosarla en partes y vayamos incorporándolo visualmente cómo interpretarla. Finalmente, hay algo muy importante respecto de la función de Gauss, que es lo siguiente, es, bueno, ¿cuánto sigma, digamos, cuál es la probabilidad de que un resultado me caiga en un determinado intervalo, ¿no? O sea, supongo que agarro la función verde y me fijo y quiero saber, bueno, cuál es la probabilidad de que los resultados estén acá. ¿Qué era lo que teníamos que hacer para esto? Para una función cualquiera. ¿Quién me dice? Quiero saber cuál es la probabilidad. Uno determinaba era el área debajo entre esos dos, dentro de ese intervalo. Exactamente, muy bien. Excelente. Es el área adentro el área comprendida en ese intervalo.
Ahora, para la función de Gauss sucede que, digamos, yo puedo reformular la pregunta y digamos, supongamos lo siguiente. Supongamos que tenemos una muestra de 1000 datos, ¿no? Con el cual armamos esto. Ay, no veo el puntero. Este hermoso histograma, que acá, bueno, está aproximado por una función continua. Y se midió 1000 veces la misma magnitud física con el mismo instrumento, protocolo de operador. Es decir, la misma persona hizo 1000 mediciones. Y la pregunta que me hago es, si hago una medición más, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que el resultado se encuentre en, por ejemplo, este es un ejemplo más, mu menos 2, acá, entre mu menos 2 sigma y mu más 2 sigma? Como dijimos recién, hay que integrar. Ahora, resulta que para la función de Gauss, esa integral es muy conocida. O sea, acá está la integral. Y esa integral da 0,95. Cuando voy de mu menos 2 sigma hasta mu más 2 sigma. ¿Qué significa esto? Que si yo me muevo 2 sigmas respecto del promedio, el 95% de los casos caen ahí adentro. El 95% de las veces que yo mida, que yo realice este experimento, con el mismo instrumento, protocolo y operador, voy a obtener resultados allá adentro. El otro 5% no. Ahora, si yo elijo 3 sigmas y vuelvo a hacer la integral, pero en vez de integrar, acá está mal, acá va 2 sigma, y acá va 2 sigma. Si yo ahora elijo 3 sigmas, bueno, esa integral me da 99,7%. Bueno, y así uno podría hacerlo para todos los sigmas, y digamos, realmente el resultado relevante para la función de Gauss es que para un sigma, la probabilidad de que caigan ahí las mediciones es el 68%. Para 2 sigmas, 95%, y para 3 sigmas, 99,7%. ¿Verdad? ¿Está bien? Entonces, esencialmente, si uno conoce cuánto vale el intervalo mu menos 3 sigma y mu más 3 sigma, uno conoce, digamos, el rango en el cual caen prácticamente todas las mediciones. ¿Está bien? Entonces, bueno, esto repite un poco lo que estábamos diciendo. Digamos, el objetivo de una medición estadística es básicamente saber qué tiene el duende pegado en la pared, estimar los parámetros de la distribución a partir de los datos que yo medí. ¿Y cómo hago eso? Bueno, mido y trato de aumentar el n para que la distribución de lo que estoy midiendo converja a algo que... ¿Qué es lo que sucede cuando yo... esto es algo que todavía no dije y que es importante, digamos. O lo mencioné, pero quizás quedó muy... no quedó muy claro. El concepto de convergencia. Digamos, cuando uno visualiza un histograma normalizado, a medida que voy sumando mediciones, yo dije que la distribución sigue afinando. Justamente lo que pasa es que esa distribución va convergiendo a la distribución subyacente. Los anchos de bienes se hacen cada vez más finitos y las alturas se ajustan cada vez más a la distribución continua que los está generando de alguna manera. Me gusta pensarlo así, ¿no? O sea, no necesariamente hay, digamos, un duende generador. O sea, claramente son un montón de cosas que están sucediendo que hacen que el proceso tenga esta distribución. Pero una buena forma de pensar el problema es que, digamos, la distribución subyacente está, y cuando uno mide, lo que hace es como hacerle una petición y decirle, bueno, a ver, dame un poquito más de información. Dame más información, dame más información, y así, a medida que vas sumando n's, vas dibujando la distribución
la distribución que está generando los datos. Entonces, ¿hasta acá todo bien? ¿Alguna pregunta? No, todo bien, todo bien. Bien. Ahora voy a plantear un problema que es el siguiente. Y necesito que me presten atención para seguirme porque es central en el informe del periodo del péndulo. Y tiene que ver con lo que habíamos hecho con los tamaños de los cristales. Supongan que tomo una muestra y hago n medidas, tomo n mediciones. Yo soy un observador, soy una persona que viene a medir este proceso, y por haber hecho n mediciones, además de dibujar el histograma, lo que puedo hacer es usar los estimadores para calcular justamente una estimación de lo que sería el promedio y la desviación estándar de esa distribución. ¿Está bien? Y esto lo puedo hacer, lo hice. Tengo mis datos del tamaño de los cristales, saco el promedio y saco la desviación estándar. Ahora supongo que agarro esa muestra de los cristales y hago foco con el microscopio en otro lugar. O sea, fueron los mismos cristales que he hecho con la misma síntesis, pero en vez de sacarlo ahí, lo saco en otro lugar. La foto. Es el mismo, digamos, el mismo fenómeno, físicamente es lo mismo, lo que estoy midiendo. Y mido también n veces, o 25 veces, que es lo que habíamos medido. Obviamente, digamos, imaginarán, es intuitivo pensar que cuando ahora haga el promedio de mis 25 mediciones, ese promedio no necesariamente tiene que ser igual al promedio que calculé con la primera foto. Entonces lo llamo X2, promedio 2. Y entonces tengo mis dos fotos con mis dos promedios. Ahora, también puedo sacar el sigma 2, ¿no? Las dos desviaciones estándar. Entonces la pregunta es, ¿cómo van a ser sigma 2 respecto de sigma 1 y cómo va a ser el promedio 2 respecto del promedio 1? Digamos, ¿qué tan diferentes van a ser? Esa es la pregunta que uno quisiera responder, digamos. ¿Pueden ser cualquier cosa? Digamos, o hay algo que los relaciona, digamos. Lo mismo que con la magnitud física que estoy midiendo, piensen lo siguiente, uno puede o hacer un histograma de las mediciones, digamos, de las longitudes que medí de los cristales, o también puedo hacer un histograma, si tengo M o muchas fotos, puedo hacer un histograma de los promedios que obtuve con cada foto. ¿Está bien? ¿Se imaginan la situación? ¿Cómo creen que es el histograma de los promedios respecto del histograma de una foto? Los promedios van a estar más o menos, va a ser más ancha o más angosta esa distribución. Yo pienso que sería más angosta la distribución porque, bueno, voy compensando, yo lo pensaba en términos de si estoy comparando, claro, dos conjuntos de mediciones diferentes y, no sé, pienso que por ahí de alguna forma se compensan ciertos errores en una Ajá. con respecto a la otra. No, o sea, es algo, no sé si es intuitivo, no lo puedo visualizar desde lo matemático, no sé, lo Ajá. pienso así. Está bien, va por ahí, va por ahí. De hecho, nosotros lo vimos al principio de la clase, porque fíjense que algo que hicimos fue ver cuánto variaban los promedios de cada una de las personas que midió la misma foto. Y si se fijan, ahí, bueno, ahora no lo tengo abierto, podría compartírselo. Las variaciones que hay entre los promedios que midió cada uno de nosotros son más chicas que las variaciones que hay
dentro de un histograma de una sola persona. Entonces, supongamos que tenemos que el sigma de las dos, digamos, ya sea de las dos fotos o de las dos mediciones que realicé, de las dos, digamos, conjunto de n mediciones que realicé, ya son parecidos, cosa de que tenga bien definido el proceso estadístico. Es decir, saqué un número suficiente de medición, digamos, medí suficiente cantidad de veces como para que el sigma sea igual o parecido. Entonces, acá viene lo importante. Los valores promedios, si la distribución original era gaussiana, los valores promedios se van a distribuir también. Digamos, yo puedo, así como grafica el histograma de las mediciones, puedo graficar el histograma de los promedios de las mediciones. Y también van a tener una distribución gaussiana. Y el vínculo que hay entre los sigmas de esas dos distribuciones es el que está escrito acá grande en rojo. O sea, el sigma de los promedios es igual al sigma de la distribución de una de las mediciones, que como está definido el proceso estadístico, digamos, ese sigma no varía dependiendo de si tomé la foto 1 o la foto 2, digamos, ya deberían ser parecidos, dividido raíz de n. Entonces vean que cuantas más mediciones tomo en cada foto, más pegados van a estar los promedios de las distintas fotos. Y obviamente, el promedio de los promedios tiene que ser, digamos, es igual al promedio o sea, lo que voy a decir, esa distribución gaussiana va a estar centrada en el promedio de todas las mediciones. Visualmente, eso se ve así, fíjense. Acá la función azul es lo que sería el tamaño de los cristales que midió una persona. Digamos, no sé, Patricia. Patricia midió esta distribución azul. Y Patricia, por haber medido esa distribución, sacó un promedio. Ese promedio de Patricia, bueno, justo le dio, ponele, 1,1. Ahora, si viene Armando y nos muestra su histograma, el promedio puede no estar ahí en 1,1, puede estar un poquito más corrido. Digamos acá. Y viene otra persona y mide y también marca acá el promedio y así. Vamos dibujando lo que sería la densidad de probabilidad de los promedios. No de los datos, sino de los promedios. Si todos midieron la misma cantidad de mediciones, n, entonces hay un vínculo matemático entre este sigma y el sigma de los promedios. Y ahora voy a decir la frase que es la más jugosa de todas y que es lo importante que quiero que se lleven de esto. Y es que cuando uno quiere realmente calcular el promedio y reportar el error del promedio, uno tiene que tener en cuenta, digamos, cuánto varía el promedio, justamente, no los datos. Entonces, cuando yo tengo un proceso estadístico, cuyo sigma ya está bien definido, digamos que me dio una suficiente cantidad de veces como para que este sigma ya no varíe si yo sigo agregando mediciones. Entonces, el error estadístico, digamos, el error que proviene de hacer estadística, no es ese sigma, sino que es ese sigma dividido raíz de n. Entonces, si yo hago n mediciones, una serie de n mediciones, y quiero saber cómo se comporta el valor medio, entonces la forma correcta de expresar el resultado es justamente el valor medio que yo calculé
y le sumo el error, pero como es un proceso estadístico, además del error nominal, que nosotros vimos la clase pasada, hay un error que tiene que ver con la fluctuación que el duende me está tirando. El duende me está haciendo fluctuar el experimento. Y entonces me mete ruido de alguna manera y me hace que yo no pueda, que yo tenga que medir muchas veces para saber cuál es el promedio. Bueno, el error del promedio se calcula de esta forma. Al error que hacíamos en una medición directa, donde no había fluctuaciones estadísticas, hay que sumarle el error estadístico. Donde el error estadístico se calcula de esta manera, usando el sigma de la distribución, pero dividiendo por raíz de n. Y noten algo muy importante, y es que este sigma estadístico yo lo puedo reducir aumentando el número de mediciones. Es decir, el error en el promedio, en mi medición, lo puedo reducir si yo aumento el número de mediciones. Y entonces me quedo finalmente con el sigma nominal que pusimos acá, que era lo que antes habíamos llamado delta X, ¿no? ¿Está bien? Entonces, vamos a llevar esto a un caso concreto. Supongan que mido el periodo del péndulo, o vamos a ver, péndulo no, vamos a cambiar, vamos a hacer otra, o vamos a usar otro ejemplo. Supongan que mido el tren, o la velocidad del tren. Pasa un tren, me paro en la estación, no sé, en un lugar de una estación de tren, cerca de una estación de tren, y veo a qué velocidad pasa el tren. Y quiero saber más o menos a qué velocidad, quiero saber cuál es el promedio de velocidad en ese lugar del tren. Entonces yo lo que hago es medir la velocidad ahí, como está pasando. Y mido, y el promedio de esas velocidades me da, supongamos, 10 metros por segundo. Ese sería este X. Y supongan que eso me da una distribución de tiempos, de velocidades, digo, no siempre tiene por qué ser, tengo que medir siempre la misma velocidad, digamos, cambia el conductor, cambian algunos parámetros. Y veo un sigma que lo puedo calcular porque hice el histograma y tengo todas las mediciones. Y supongan que hice esta medición 30 veces, o sea, tengo 30 valores. Entonces, ¿quién me dice, en base a lo que está en esta diapositiva, y supongan que el error el error nominal que tiene en cuenta el instrumento que estoy usando para medir y bueno, lo que vimos la otra vez, que es de interacción con el observador, qué sé yo, esto supongan que es 1 metro por segundo. O sea, entonces, ¿quién me dice cómo calcular el error de este promedio que calculé de todas las mediciones? O sea, ¿cuánto da delta X? ¿Qué tengo que escribir acá? Escribís 1 metro sobre segundo al cuadrado más ese error que sabés cuánto es sobre raíz de 30, todo eso al cuadrado. Y de eso tomás raíz. Lo que no sé es bien qué pasa con las unidades, que ahí tengo el 1 metro sobre segundo. Está bien. Bueno, bien. Está perfecto lo que dijo Cecilia, ¿no? Era Cecilia, ¿no? La que estaba hablando. Sí, soy yo. Bien. Está perfecto. No, las unidades, no pasa nada. Este sigma tiene unidades de metros sobre segundo. Así que acá tengo las mismas unidades en los dos términos. Eso no voy a tener ningún problema. Bueno,
acá, conociendo el sigma, yo puedo hacer la cuenta. Supongamos que este sigma es, no sé, 2 metros sobre segundo cuadrado. Perdón, metros sobre segundo. Entonces acá voy a tener que hacer la cuenta y me da 1 más 2 sobre raíz de 30. Esto me está quedando re chiquito, perdón, si alguien no lo ve, igual no importa, estoy haciendo la cuenta nomás. Al cuadrado, o sea, vamos a borrar. 2 al cuadrado es 4 y raíz de 30 al cuadrado es 30, así que me queda 1 más 4 sobre 30 y todo esto raíz cuadrada. Y 4 sobre 30 es más o menos por 3, esto me da 16 sobre 100, más o menos 0,2, ¿no? Entonces divido, sí, más o menos 0,2, entonces esto es raíz cuadrada de 1,2, más o menos. O bueno, 1,3 acá, ¿no? Más o menos. No, perdón. 0,3. 4 sobre 30 es 0,3, así que es... ¿no? 6 por... Ah, no. Da 0,13, 4 sobre 30. Ah, eso, 13. No, gracias. Me estaba comiendo un 1. Periódico. Entonces, acá es la raíz de 1,13. Bueno, entonces el delta X me queda 1,13. En fin, entonces, esta es la forma correcta de expresar el resultado de un promedio. ¿Está bien? Entonces, cuando ustedes midan el periodo del péndulo, van a tener que usar esta ecuación para calcular, para reportar finalmente cuál es el periodo. El error del periodo promedio no es el sigma, es el sigma dividido raíz de n más, obviamente, el error nominal. O sea, el error que yo tenga por mi instrumento de medición, nunca lo voy a poder reducir. Pero el error estadístico sí lo puedo reducir si tomo más mediciones. Entonces, en la clase que viene, una de las cosas que vamos a ver es, digamos, obviamente, hasta cuándo uno mide. Digamos, si uno puede reducir el error estadístico tanto como quiere. Si yo mido infinitas veces, ese error se me hace 0. Ahora, ¿vale la pena medir infinitas veces? Bueno, esa respuesta la vamos a la clase que viene. Entonces, lo que quería mostrarles ahora es cómo... le voy a dejar de compartir y vamos a... Yo lo que hice acá es simular... a ver si puedo... Ah, no, directamente lo voy a abrir de acá, si me esperan un segundito. Lo que hice, para que vean, es simular un proceso gaussiano y quiero que vean cómo se va construyendo el histograma y qué le pasa al valor promedio y al sigma a medida que uno va sumando datos, ¿no? Es algo que ustedes van a poder hacer con la medición del péndulo también. Pero quería mostrarles algunas cositas. Vamos a ver, acá no. Un segundito. Mientras tanto, bueno, piensen, si tienen alguna duda y eso, obviamente pueden decir. Acá está. Entonces ahora compartir pantalla. Y acá vamos a ponerle esto. Esto y vamos a ponerle 100 mediciones. A ver si esto funciona. Bueno. Ahí va. Acá lo que estoy graficando es un histograma de un proceso gaussiano donde yo lo que voy a hacer, cada vez que hago clic, le voy sumando 1 a las mediciones. O bueno, 4 en este. Creo que voy de a 4. Entonces, fíjense. Y este histograma está
no está normalizado. Acá dice cuentas, fíjense que de las 4 mediciones hubo 2 que cayeron acá entre menos 1 y 0, y otras 2 que cayeron entre 0 y más o menos 2. Y lo que grafico acá en estos otros 2 gráficos, estoy dibujando cuánto es el valor del promedio de esos datos en azul, y lo que ven los puntos rojos son cuánto vale ese promedio más o menos el sigma estadístico. ¿Está bien? O sea, el sigma, más o menos el sigma de la distribución dividido a raíz de n. En particular, esta distribución que puse acá, fíjense que lo que hago en el programa es decirle, o sea, no hace falta que, lo único que hace falta que vean es esta línea, lo que estoy diciendo es pedirle a la computadora que me tire números que tengan una distribución normal. Hablar de una distribución normal es lo mismo que hablar de una distribución gaussiana. Que esté centrada en 0 y que tenga sigma igual a 1. Entonces, yo voy a hacer clic. Fíjense que a medida, ahora n igual a 8. Entonces yo acá lo que marco, por ejemplo, es esta línea negra es el promedio. Es cuánto vale mu. O sea, el mu que yo estoy calculando, no necesariamente es el mu del enano o del duende que me está generando esta distribución. Pero fíjense que con el intervalo más o menos sigma estadístico, sí estoy comprendiendo adentro al valor del cual surgen estas mediciones. Entonces, una de las cosas que uno puede ver es que, bueno, a medida que uno aumenta el número de mediciones, fíjense que acá recién con 40, ya esto tiene un poco más de forma gaussiana. Y fíjense qué es lo que pasa con el promedio. A medida que aumento el número de mediciones, se va acercando al valor de la distribución subyacente. Y obviamente el intervalo de confianza, esto, digamos, el mu más menos el sigma estadístico, comprende adentro, digamos, incluye al valor real, que es al cual quiero acceder. Entonces, como yo reporte el promedio, habiendo hecho 64 mediciones, voy a reportar este numerito que está acá, más o menos, no sé, el sigma estadístico, que indica el intervalo, está indicado por el punto azul y los 2 puntos rojos. Entonces, fíjense que el promedio real, que en principio yo no lo conozco cuando estoy haciendo la experiencia, esto solamente lo conoce el duende, está adentro de lo que yo acabo de medir. Digamos, adentro del intervalo que reporto después de hacer la medición. Entonces, bueno, a medida que uno aumenta así el número de mediciones, fíjense, se van poblando las colas del histograma. Y bueno, y el sigma también va convergiendo, digamos. Primero empieza, salta, va, viene, sube, primero vale 1,22, después vale 1,37 y así. Pero después eventualmente más o menos que se estabiliza. Bueno, y así podría seguir hasta 1000. Si uno grafica directamente todas las mediciones, le voy a sacar esto y le voy a sacar esto y esto. Lo hago para 1000 mediciones. Y este no tiene que estar. Ya lo arruiné. Lo maté porque le puse que espere un ratito antes de cada medición.
Bueno, a ver, vamos a correrlo acá. Me parece que en el Colab ya había uno ya corrido que te muestra abajo todos unos gráficos. Sí, acá está. Bien. Bueno, acá está hecho para 500. No sé qué toqué en el otro que lo arruiné, pero... Entonces acá ven que para 500 datos, a medida que voy sumando datos, el promedio va convergiendo y el sigma también. Y la línea negra indica el parámetro de la distribución. Bueno, y obviamente la forma de la distribución gaussiana se parece mucho más cuando uno agrega datos. ¿Se entendió esto? Bien. A ver qué hora es. Son las 6. Entonces, ya vamos a pasar al último tema. Que es el péndulo. Bueno, en esta media hora voy a ser breve, digamos, no los voy a torturar con ninguna ecuación del péndulo, esto ya lo van a ver en la teórica. Lo único que quiero es que observemos conceptualmente más o menos cómo funciona. Físicamente, qué es lo que está pasando cuando uno pone a oscilar un péndulo. Les voy a compartir directamente ahí está, el PowerPoint. Fíjense, ¿cuál es la fuerza que hace que el péndulo se mueva? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Por qué cuando yo aparto el péndulo de la posición de equilibrio, el péndulo se mueve? ¿Por la tensión de la cuerda? El Sí peso de la masa. y no. Claro, en realidad, antes de una cuerda, digamos, hay está el campo gravitatorio, ¿no? Entonces, justamente el peso de la pelotita esta hace que la pelotita quiera ir para abajo, la cuerda lo que hace es tensionar para que eso no pase. Cuando yo desplazo el péndulo de la posición de equilibrio, la cuerda solamente puede hacer fuerza en la dirección en la que está esa cuerda. ¿Ven? Entonces por eso... no sé cómo hacer, antes se me había detenido. Bueno, justo en la posición de equilibrio, que es donde se clavó ahora, ¿por qué se llama posición de equilibrio? Bueno, porque la cuerda hace una tensión que es igual al peso de la pelotita. Si la sumatoria de fuerzas es 0, como sabemos, por la segunda ley de Newton, la aceleración es 0, no hay movimiento. O puede ser que esto se esté trasladando con velocidad constante en una dirección, pero si tenía velocidad inicial 0, esto si tenía parte del reposo, sigue en reposo. Ahora, cuando uno aparta la pelotita de la posición de equilibrio, hay una componente del peso, la tensión, fíjense que no puede, se descompone en dos, digamos. Hay una componente que, a ver, voy a dibujar. Hay una componente de la tensión que apunta en esta dirección y otra componente que apunta en esta otra dirección, porque ahora la cuerda está como en diagonal. Entonces, la que está en la dirección vertical, bueno, es suficiente como para compensar el peso de la pelotita. Y la que está en dirección horizontal es la que hace que justamente la pelotita se mueva en esa dirección, en la dirección horizontal. Uno puede plantear las ecuaciones de este sistema, digamos, descomponer las fuerzas. Uno llega usando la segunda ley de Newton. Llega a una ecuación diferencial, donde uno lo que tiene es la derivada segunda de tita como función de tita, y entonces uno ahí tiene que saber, bueno, cuánto vale esta función. Y finalmente, haciendo, digamos, unas cuentitas y unas aproximaciones, uno llega a que el periodo
este movimiento, digamos, esto oscila de forma periódica, depende solamente de la longitud de la cuerda. Acá no hay una dependencia con la masa. Y las aproximaciones que se usaron para llegar a este resultado es que θ es muy pequeño. Digamos, los ángulos son mucho menores que un radian. Ahí la letra T en la fórmula que tiene la flechita es una magnitud con unidad de tiempo, no es el periodo. La otra T, la del dibujito, es la fuerza-tensión. Nada. Ah, es la misma, gracias, May. pero también Sí. para estar atentos, que son conceptos físicos distintos. Esta es la tensión. Yo le quiero poner la flechita, pero se me va. Sí, sí. Va a estar hermosa la... Está bueno. Bueno, entonces, un péndulo, este es el péndulo ideal. Obviamente este es el péndulo que uno usa para hacer la ecuación. Cuando uno plantea este sistema, la masa es puntual. Digamos, uno lo piensa como una partícula. Uno también piensa que la soga es inextensible, digamos que este movimiento es un arco perfecto y no se deforma en ningún momento. Para llegar a este resultado final, bueno, ya dije, se usa una aproximación que es de ángulos pequeños. Entonces, ¿por qué digo esto y por qué es importante tener en cuenta la teoría? Bueno, por lo que habíamos visto en la primera clase, digamos, uno antes de planificar un experimento tiene que ser consciente de qué es lo que está hecho y, digamos, de cuáles son si yo quiero corroborar una teoría o rechazarla, bueno, tengo que estar seguro de las hipótesis con las cuales fue formulada esa teoría. Entonces, en el experimento ustedes van a tener que tener en cuenta que los materiales que usen se acerquen lo más posible a las hipótesis que uno elige a la hora de plantear el desarrollo teórico. Si esas hipótesis no se cumplen, bueno, entonces muy probablemente, yo no pueda predecir el periodo del péndulo que armé, porque el sistema va a ser otro que no es el que me dice la teoría. Y bueno, en la página de la materia van a ver la guía para realizar esta experiencia. Ahí van a tener preguntas, hay un link a un video que yo había hecho, de hecho, mostrando cómo armaba yo un péndulo en mi casa. Y bueno, y un poco también con las motivaciones por las cuales estudiamos el péndulo. ¿A alguien se le ocurre por qué hacemos esto? Digamos, un péndulo, a mí me decían un péndulo y me parecía como lo más aburrido del universo. O sea, ustedes ven este GIF y digamos, se mueren de embole. Tiene algo muy mágico escondido ahí el péndulo, pero bueno, eso es, cada uno lo ve con su punto de vista. Pero está bueno entenderlo. Está bien, sí. Si hay quien dice que le gusta el péndulo y quien dice que no le gusta el péndulo. Para mí no sé si vieron la película esa Inception de Leonardo DiCaprio. Yo no vi muchas películas, pero que pone un trompo girando. No sé, tiene como una simbología en la película. Que esos también son temas de física 1 también, el trompo. Y bueno, y el péndulo también tiene algo medio místico. Que no se detenga, que dure, que se mueva durante tanto tiempo. Para mí ahí está la magia. Bueno, igual nada, me callo. No, está bien, está bien. Así como Mike, quiero escuchar la opinión de alguien más, porque si no... Yo sumo una opinión, o sea... Si a este sistemita que lo ven tal vez aburrido, simple, le agregan otro péndulo siguiente, eso es un doble péndulo, y lo tiran, es decir, lo sueltan desde una posición, es, digamos, un péndulo y después engarzan otro. Y tiran, imagínense, dos iguales, tal cual así, imagínense, uno así y otro así, lo tiran. A medida que pasa el tiempo, el comportamiento de ese sistema es caótico. Es decir, uno tirándolo casi igual al péndulo y repitiendo el experimento, pasan 10 segundos y el péndulo hace lo que se le da la gana. Búsquenlo en YouTube, hay 800 videos, es doble péndulo. Es una forma simple de ver lo que es un sistema caótico. Y